Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Damos gracias al Señor en este día, jueves 23 de enero, el cual el Señor nos permite compartir esta reflexión a través de Radio Angelus. Este día la Iglesia celebra como santo del día a San Ildefonso de Toledo. San Ildefonso fue nombrado obispo en la ciudad de Toledo poco después de haber fundado un convento de religiosas en los alrededores. Se conoce a través de su literatura, muchos escritos que tiene, y se caracteriza su obra literaria por ser muy entusiasta y algunos dicen que hasta muy exagerado respecto a hablar sobre la Santísima Virgen María, y que se debe fundamentalmente al lenguaje que se impuso en Toledo en aquella época. San Ildefonso de Toledo era sobrino del obispo San Eugenio, era su antecesor dentro de la Catedral de Toledo, España. Bien, hoy la Iglesia nos ofrece este día en la liturgia de la palabra, nos ofrece la primera lectura, el primer libro de Samuel, capítulo 18, los versos del 6 al 9 y el capítulo 19 del verso 1 al 7. El salmo responsorial es el Salmo 55 y todos vamos a responder: en el Señor confío y nada temo. En el Evangelio lo encontramos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versos del 7 al 12. Y hoy compartimos el Evangelio según San Marcos, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para poder subir a ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Marcos nos muestra este momento, o uno de los tantos momentos trascendentes de Jesús en los cuales la gente había reconocido a Él y lo seguía para poder ser sanado, para poder ser animados. Tomemos en cuenta que ese día había salido Él de la sinagoga, acababa de sanar a una persona que las Escrituras lo llama como un tullido. Era una persona que tenía dificultades con su mano. Él lo sana, pero aprovecha el momento para hablarnos del día sábado, para poder corregir la interpretación que los maestros de la ley de su época tenían. Y él hizo la corrección y él asegura que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el día sábado. Y en ese sentido entra en un conflicto con los maestros de la ley, pero él sale todavía y camina. Y toda aquella gente, probablemente mucha de la gente que en la sinagoga estaban escuchándolo, era parte de los que lo seguían. Y él salió, dice la Escritura, y va y camina alrededor del mar. Va en esa dirección y poco a poco más gente se va sumando. Gente que viene de diferentes partes, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la parte de Tiro y Sidón, o sea, era de muchos lugares que ya había llegado el conocimiento de Jesús hasta esos lugares. La gente lo buscaba para que fuera sanado, para que fuera liberado de las posesiones demoníacas y tantas otras cosas. Esto nos hace hacer una reflexión a nosotros
muchos años después de que esto sucedió, si efectivamente conocemos a Jesús, sabemos de qué nos puede librar Jesús, de qué nos puede sanar y qué necesidad tenemos de ser sanados, porque muchas veces nosotros nos cuesta reconocer nuestras enfermedades y principalmente las enfermedades espirituales, que son las más difíciles, como el egoísmo, el resentimiento, la ira, el odio, y hay tantos diablitos que llevamos adentro y que necesitamos ser liberados. Por eso, hermanos, es importante que nosotros sigamos a Jesús, lo buscamos, y así como cada uno de ellos, todos lo querían tocar, todos lo querían apretar, todos querían porque querían ser sanados. Con esa misma ansiedad nosotros somos invitados para que lo busquemos, con deseo de encontrarlo, con deseo que nos sane, con deseo que nos libere. Y por eso él decía a sus discípulos, miren, traigan una barca para subirme, o sea, alejarse en el agua un poco de donde estaba la multitud y evitar que fuera a volverse aquello un desorden. Entonces recordemos que Jesús era también muy prudente en cada una de las acciones y de las medidas que tomaba en cada uno de los momentos de su vida. Entonces, hermanos, es importante que nosotros reflexionemos, un llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos buscar a Jesús, para que podamos seguirlo, para que reconozcamos nuestra necesidad de ser sanados y reconozcamos de qué necesitamos ser sanados para poder buscarlo, y Él corresponderá. Reconociendo su poderío, reconociendo su gracia, reconociendo principalmente su misericordia y su amor, que eso supera toda otra cualidad que pueda tener. Es importante que todos nosotros siempre hagamos de esa manera nuestra reflexión. Hoy al final de esta reflexión podemos clamar y hacer una oración clamando al Señor Jesús en todo momento. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos: Señor Jesús, que has derrotado para siempre al espíritu del mal, te alabamos y te bendecimos. Tú que eres nuestra roca, salva nuestra vida y cólmala de alegría, para que podamos entender un canto nuevo, el cántico de la gloria y de la victoria, ahora y por siempre. Amén. Gracias, hermanos, gracias a Radio Ángelus, que nos ha permitido hoy compartir esta mañana.